Hola protones, hoy volvemos al canal para hacer una reseña de la película La Guerra de las Corrientes, el último estreno del productor Martin Scorsese con el director Alfonso Gómez Rejón. Ahora, tras haber llegado del cine de disfrutar de esta maravilla, vengo a contarte qué me ha parecido la película en todas sus vertientes y facetas, cómo ha sido de rigurosa y también algunas dificultades que ha experimentado antes de llegar a la gran pantalla. Sin demorarnos más, para descubrir todo esto, sígueme la corriente. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Justo en el momento que estoy grabando esto acabo de llegar del cine, y es que como les comentaba antes, la película se acaba de estrenar el viernes pasado y no podía dejar pasar más días antes de disfrutarla, analizarla y contarles a todos ustedes qué me ha parecido. Así que voy a contarles mi experiencia. Primero vamos a dar un poquito de contexto hablando acerca de la producción y dando algunas pinceladas sobre la historia. Y con respecto a los spoilers, que ya sé que me van a hablar acerca de esto, es una película de historia. Así que algo te contaré para poder hacer referencia a lo que quiero hablar de la película, pero no se considera un spoiler como tal, es historia, está basada en hechos reales. De todas formas no te destriparé demasiado. La próxima semana haré un vídeo en exclusiva sobre este episodio trepidante de la historia de la electricidad. Así que aquí intentaré pasar de puntillitas por lo justo para que entiendas la reseña y ya, si quieres ver en detalle cómo fue la Guerra de las Corrientes, la semana que viene tenemos una nueva cita aquí en Sígueme la Corriente. Ahora sí, ¡vamos allá! La sinopsis de la película nos cuenta lo siguiente. A finales del siglo XIX, dos genios, Thomas Edison y George Westinghouse, compiten, este último junto a Nikola Tesla, para crear un sistema sostenible de electricidad y poder comercializarlo a todos los Estados Unidos, en lo que se conoce como la Guerra de las Corrientes. Una rivalidad entre ambos en la década de 1880 por el control del incipiente mercado de generación y distribución de la energía eléctrica. Como resumen, para que nos ubiquemos, tenemos por un lado a Thomas Alva Edison, un inventor y empresario estadounidense, y por otro lado a Nikola Tesla, un ingeniero europeo que llegó a Estados Unidos incluso en este caso para trabajar con Edison. Edison había desarrollado multitud de inventos y tecnologías, y una de sus firmes apuestas era la tecnología de corriente continua para la generación y distribución de energía eléctrica. Para poder desarrollar aquel mercado se juntó con el magnate J.P. Morgan en su empresa Edison Electric, que posteriormente pasaría a llamarse General Electric. Sin embargo, Tesla no estaba tan seguro de que la corriente continua fuese la mejor manera de abastecer de energía eléctrica a ciudades, regiones y países. Él apostaba firmemente por el desarrollo de las tecnologías de corriente alterna con la base principal de disminuir costes y ganar en eficiencia. Tras una época algo turbulenta de la que hablaré en el próximo vídeo, acabó vendiendo sus ideas al magnate George Westinghouse para que las desarrollara, las implementara y acabaran contribuyendo de alguna manera a la sociedad. Pues bien, estos son los personajes, las piezas claves de la trama, y esta es la historia que daría lugar a ese gran conflicto basado en la técnica, digno de ser llevado a la gran pantalla. Llegamos ahora a la película. En primer lugar, las labores de dirección del tejano Alfonso Gómez Rejón son más que reseñables. Como bien indica Alfredo Manteca en su reseña de Videodromo, esta gran dirección se muestra desde el mismísimo comienzo de la película, con detalles sumamente significativos. En este comienzo se ve un tren, y mientras frena se ve un primer plano del freno neumático de Westinghouse, quien pasaría a ser el archienemigo de Edison. ¿Y por qué frena el tren? Pues precisamente para llegar a una exposición, un espectáculo, de las bombillas de Edison. Se presenta así a los dos rivales principales de esta historia. Pero ese es solo un ejemplo. Inmediatamente después llega un plano secuencia larguísimo en el que se va presentando no solamente a los personajes claves de la trama, sino también el momento clave en el que se encontraban, gracias a diálogos muy concretos metidos muy inteligentemente en cada uno de los personajes que van apareciendo. Toda la película está plagada de planos brutales, detalles brutales, secuencias brutales. A nivel visual me parece toda una obra de arte. Además, es importante decir en este punto que la ambientación, el vestuario, los dispositivos, los escenarios, todo está cuidado al más mínimo detalle. A nivel de guionización, Michael Mitnick se mete hasta el fondo en las personalidades de Edison, de Westinghouse, de Tesla y de J.P. Morgan, entre muchísimos otros. Y créanme que esto no es una tarea fácil. Entre excéntricos y megalómanos, Mitnick consigue plasmar a la perfección cada resquicio de sus motivaciones y ambiciones. Y además incorpora ciertos toques de humor fino en los momentos perfectos.
Muy pronto, en aquel plano secuencia inicial, se muestra el gran conflicto, la electricidad de Edison frente a los sistemas neumáticos y de vapor de Westinghouse. Todo esto aderezado con una música inspiradora al estilo Origen, que te mete en la trama durante cada instante de la película. La película nos presenta un mundo iluminado por el fuego y movido por el vapor y por la fuerza bruta. Con la llegada de Edison y su sistema de distribución de energía eléctrica en corriente continua, las reglas del juego cambian y esto se presenta perfectamente en la iluminación de los planos de la película. Al principio se muestran planos muy oscuros. El interior de los hogares era pues lo que te digo, pues muy oscuro. Se veían pues detalles y demás, pero con la noche muy fuertemente presente. Ahora bien, en cuanto Edison pone en marcha su central eléctrica para iluminar un distrito de Manhattan, hacen el encendido en la calle y a partir de ahí se empieza a notar cómo esos planos van siendo cada vez menos lúgubres, van teniendo más y más iluminación. Y ya al final de la película, ni te cuento. La película va a un ritmo vertiginoso, no te da tiempo de aburrirte, ni de despistarte, ni de nada, pero te mete muy bien en la trama. Es cierto que en el guión tal vez hayan querido presentar la historia con mucho detalle, con muchos datos, y eso a lo mejor para alguien desentrenado en cuestiones eléctricas o que no conozca la trama que hay detrás, puede ser algo apabullante. Gran parte de la crítica, de hecho, viene por ahí, pero precisamente es una de las cuestiones que a mí me han hecho disfrutar más de la película. Esto, como todo, pues depende de opiniones y de cómo se viva. Lo cierto es que Mitnick en el guión hizo una muestra de conceptos con una calidad divulgativa excepcional, muy rigurosa, tanto con la parte técnica como con la historia. Y de eso, desde luego, no me voy a quejar nunca, y mucho menos en estos temas. Además, para ustedes, seguidores de Sígueme la Corriente, no creo que vaya a ser un problema, ¿verdad? Y es que cabe mencionar que a nivel técnico e histórico, la película es una delicia. Y es que es súper rigurosa, y esa rigurosidad engarza perfectamente con el discurrir natural del argumento y la evolución de los personajes. También te digo que si no sabes del tema, aunque se den muchos datos, la historia se puede seguir a la perfección y es súper entretenida. Pasamos ahora a los actores. Benedict Cumberbatch, quien ya actuaría como Sherlock en la versión creada por la BBC del conocido detective británico, encarna esta vez a un Edison impecable. Por otra parte tenemos a Michael Shannon, de películas como Revolutionary Road o Animales Nocturnos, encarnando a George Westinghouse, metiéndose en la piel del gran rival de Edison. Como actores secundarios tenemos a Nicholas Hoult haciendo el papel de Nikola Tesla, Tom Holland interpretando al hombre de negocios Samuel Insull, Matthew Macfadyen por JP Morgan o Catherine Watterson por Margaret Erskine, quien fuera la mujer de Westinghouse. Uno de los puntos más importantes de esta película, a mi juicio, es que no se queda simplemente en presentarnos un drama histórico y ya está, sino que además aprovecha esta historia para presentarnos un paralelismo con el presente y con el futuro y mostrarnos la responsabilidad y los riesgos que entraña trabajar con nuevas tecnologías. Tal cual expresa el director, los retos más difíciles los vamos a encarnar a nivel psicológico por los cambios que traerá la revolución digital. ¿Nos va a dar tiempo de adaptarnos a los inventos? Siempre ha habido una conexión entre la cultura y la tecnología. Nuestra conciencia pronto estará en la nube digital. Hoy esa tecnología ya está manipulando la elección de presidentes. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para este film. Aunque esté siendo presentado ahora en el año 2020, en enero de 2020, la producción se realizó en 2017. Llegó a ser presentada incluso en el Festival Internacional de Cine de Toronto ese mismo año 2017, con un montaje supervisado por quien era el coproductor del film y responsable de la empresa distribuidora, Harvey Weinstein. Sin embargo, había discrepancias entre Weinstein y Gómez Rejón, el director de la película. ¿Y qué discrepancias? La crítica entonces no aceptó con muy buenas reseñas la película. Gómez Rejón ya contaba en una entrevista al diario El País cómo para él La Guerra de las Corrientes había sido una oportunidad brillante para crear una superproducción con grandes presupuestos, pero que de inicio el único inconveniente era que Harvey Weinstein figuraría con el rol de coproductor. No en vano se le conocía como Harvey Manos Tijeras. Conociendo esta realidad, incluso el contrato de Gómez Rejón rezaba esta cláusula. En caso de discrepancias entre el productor y el director, podría intervenir Martin Scorsese, que era mentor del director de Gómez Rejón, para tratar de mediar entre ambos. Sin embargo, según cuenta Gómez Rejón, Weinstein se encargó bien rápido de destrozar su película y proyectarla en Toronto apenas un mes antes de que se le denunciara como depredador sexual y estallara el famoso Me Too. Sin duda una auténtica pesadilla.
No había opciones a estreno, no había estudio, la distribuidora de hecho cayó, The Weinstein Company cayó en el año 2018. Fue entonces cuando se puso sobre la mesa la opción de venderla a Europa a través de la empresa 101 Studios. Y claro, por supuesto, esta situación abrió un abanico de posibilidades a Gómez Rejón, gracias a aquella cláusula inicial de Martin Scorsese. Tardaría 2 años más y otro par de sesiones de montaje para sacar finalmente la versión del director en Estados Unidos y en Europa. El director mejoró la película en aquellos puntos en que no estaba de acuerdo con Weinstein e incluso llegó a grabar hasta 5 escenas adicionales y eliminar 10 minutos del metraje anterior. Se creó también una nueva banda sonora, entre otras modificaciones. En declaraciones del director, rodea una nueva secuencia, la del despido de Tesla, a la que le quitan todo y le dejan sin voz, para dejar constancia de lo que a mí me pasó con Weinstein. Como Tesla, creí morir. No podía hacer realidad mis sueños. Ahora espero que la película hable por sí sola y que nunca más se defina por su relación con Weinstein. Sin duda, la posibilidad de contar con esta oportunidad para rehacer la película fue toda una suerte para el director y para el mundo, particularmente para nosotros. Para terminar, les leo algunas de las críticas de prensa que me han parecido más destacables. Ahí van. Nos la sirve Gómez Rejón no solo confiando en un magnífico reparto, sino con estilo ágil y casi vertiginoso, entre el modelo scorsesiano y el mejor videoclip. Una primera mitad enérgica da un paso a una segunda agotadora, y uno piensa en lo buena que podría haber sido esta película. Está llena de detalles históricos, pero le falta electricidad. Su principal problema es que intenta transmitir demasiada información. El reparto de este drama de época es uno de los mejores del año, pero la trama carece totalmente de jugo. Una historia interesante no significa necesariamente una película interesante. Te dejo enlaces a las críticas completas en la descripción. A mí sinceramente me pareció toda una genialidad. La temática, la manera de abordarlo, los personajes, su rigurosidad, también la ambientación, la banda sonora, todo me encantó. Si bien es cierto que el ritmo es muy alto, a mí me entretuvo. Igual a una persona que no sepa de este tema, que no haya escuchado hablar de este episodio de la historia o de estos conceptos, igual puede llegar a abrumarle, pero tampoco me parece algo insalvable. ¿Tú qué piensas, Marta? A mí la verdad es que me gustó mucho, una peli muy entretenida. Pues eso. El punto que yo destacaría como reflexión final es el siguiente. Por fin se trata este tema mostrando a Edison como un inventor, como un hombre de negocios, como una persona pues con sus motivaciones, con su ambición, con amor, con sus fallos, no como un villano. Esto no va de una historia de superhéroes, villanos, genios, dioses. No, son gente, son inventores, son ingenieros, son empresarios que vieron en su momento un campo, un nicho de mercado en el cual poder meterse y cambiar un poco el mundo y mejorar la calidad de vida, también hacer sus perrillas, y bueno, que cada uno con sus motivaciones pues intentaba hacerse ese hueco. Ya está. Esto es un punto que la película refleja a la perfección. Espero que te haya gustado este vídeo y que te animes a darle una oportunidad a esta película. Cuando lo hayas hecho, deja por aquí abajo qué te ha parecido. Pongámonos en la piel de los críticos de cine y compartamos por aquí nuestra opinión. Y si aún no la has visto, pues comenta qué te ha sorprendido más de toda esta historia que te he contado, de mi opinión, de las cuestiones, las curiosidades que he contado sobre la evolución y producción de la película, lo que quieras. Y por supuesto, no te pierdas la cita en Sígueme la Corriente la próxima semana para escuchar cómo fue la Guerra de las Corrientes. En ella nos meteremos por todos los resquicios de este episodio de la historia de la ingeniería eléctrica. Allí te espero. Para más energía y electricidad, suscríbete y dale a la campanita. También puedes ser miembro para acceder a toda una serie de ventajas exclusivas. Nos seguimos viendo por aquí, como siempre. Sígueme la corriente. Continua o alternado, de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.